Amigos de Bitácora, un alquimista, bienvenidos a los relatos de terror astral. Los saluda Richo Sorno y bueno, esta ocasión me ha animado por hacer algo distinto a todo lo demás que hemos trabajado en este programa. El día de hoy no platicaremos de temas esotéricos, aunque tendremos una serie de historias de terror recopiladas de algunos relatos que nos han llegado en Camino Astral. Obviamente estas historias irán acompañadas con un seguimiento acústico. Literal, el objetivo es hacer estas historias más inmersivas y que puedan sentirse dentro del relato. Estos relatos, repito, son de nuestro público que quiere muchas veces contar lo que le pasó. Así que sin más, vamos con nuestro primer relato. Te recomiendo que apagues la luz y disfrutes. Yo tenía en aquel entonces 16 años. Dormía en una habitación que era antes un garage. Mis padres la habían acondicionado pues para que pudiera tener algo de privacidad en mi adolescencia. La misma habitación era cómoda, estaba acondicionada y ya solo quedaba el viejo portón de metal que había sido la entrada en su momento. Pero el mismo no era feo, al revés, le daba un toque rebelde para mi edad. La habitación era muy grande, lo suficiente para hacer un pequeño departamento. Yo no tenía muchos muebles para llenarla, solo tenía mi escritorio, un pequeño ropero, mi cama y obviamente en mi escritorio tenía una PC gamer. También tenía un perchero a lo lejos en donde colocaba la ropa que usaba a diario, ya saben, chamarras, mi uniforme de la escuela, y justamente en esos días había tenido una exposición importante, por lo cual había necesitado un traje, pero mi familia en ese momento no estaba muy en condiciones de comprarme uno nuevo, así que mi mamá, preocupada por mí, consiguió un traje prestado. Nunca pregunté de dónde salió, simplemente lo colgué en el perchero y ahí lo dejé. Era un traje viejo, marrón, de esos como de los años 60, 70. Olía viejo, tenía ese toque de ropa que había estado mucho tiempo en el closet. Pero pues no importaba, yo solo lo usaría un par de veces y después lo regresaría. Así que todas las noches lo dejé guardado en el perchero, sin saber qué es lo que pasaría después. Era invierno. Yo tenía mi cuarto listo y la verdad estaba algo frío el cuarto. Me encontraba en la cama, a medio sueño, en ese momento en donde ya saben, aún estás consciente pero tu mente se empieza a ir. No había luz, estaba todo totalmente apagado. Ya era entrada la madrugada. Me había quedado en la noche jugando con mis amigos. Estuvimos jugando mucho rato. Al día siguiente no había escuela, así que me podía desvelar. Cabe aclarar que mi escritorio estaba a 1 metro de mi cama. El escritorio daba a espaldas de mi cama, por lo cual muchas veces terminando de jugar solo apagaba la computadora, brincaba en la cama, me metía en las sábanas y me dormía. Estaba ya en este proceso de quedarme dormido cuando de repente escuché un ruido muy leve. Era un golpeteo, uno que conocía bastante bien. Un clic, clic, clic que yo conocía. Eran las teclas de mi computadora. Alguien o algo estaba apretando las teclas. Yo tardé en darme cuenta de qué era. Obviamente asustado porque no sabía qué era lo que estaba apretando la computadora. Como pude y todavía medio dormido, me levanté y me incorporé en mi cama. No quería voltear porque no quería ver qué era lo que estaba ahí. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, algo espantado y todavía medio adormilado, me alcancé a girar sobre mi cama. Volteé a mi computadora, pero en la computadora no había nada. Obviamente pensé que había sido un sueño, una pesadilla. Me levanté, tomé algo de agua, pero en ese momento mis ojos empezaban a acostumbrarse justamente a la oscuridad, y ahí fue cuando lo vi. De momento pensé que era mi mente jugando con alguna figura del perchero. Parecía una persona, pero entonces noté que el perchero estaba de un lado y junto estaba una persona. Estaba un hombre alto, flaco,
de postura firme casi militar, bigote, rasgos fuertes, y entonces fue cuando me di cuenta que no estaba de pie sobre la tierra, estaba flotando. Yo de momento me espanté, no supe qué hacer. Agarré las sábanas, me tapé con ellas, obviamente pensando que eso me iba a proteger. No sabía qué hacer, busqué mi lámpara, no la pude encontrar, y entonces, obviamente con un instinto infantil, grité: ¡Mamá! ¡Mamá!, obviamente esperando que ella viniera a mi auxilio. Mi mamá entró en el cuarto. Obviamente prendió la luz y no vio nada. Me calmó, se burló de mí un poco diciendo que había sido una pesadilla, que ya estaba grandecito para tener ese tipo de sueños, pero yo le conté que eso había sido demasiado real, que no estaba tan dormido, que tenía poco de haberme acostado. Me regañó por haberme acostado tan tarde, me dijo que tratara de dormir y que descansara. Apagó la luz, me dejó una pequeña luz de noche prendida y con eso pude conciliar el sueño. Al día siguiente me fui tranquilo a la escuela. Regresé a la casa. Mamá ya estaba con la comida en la mesa. Todo tranquilo. Pero al final de la comida mamá hizo algo que no me esperaba. Tomó un folder que estaba junto a su mesa y entonces me enseñó una foto. Era una foto con tono sepia. En ella había un hombre que estaba parado junto a un carro bastante antiguo. La foto se veía de los años 50 y entonces vi al hombre. Un hombre alto, flaco, de postura firme, bigote y rasgos fuertes. El mismo hombre que yo había visto la noche anterior en el cuarto. Me quedé viendo a mi mamá, con cara de sorpresa, no sabía qué decirle, cuando ella habló y me dijo: este traje me lo prestó tu hermana. Resulta que era del padre de su esposo. Lo tenía en un closet viejo. Realmente nunca había pasado nada con él, pero era el traje que el suegro de tu hermana usaba casi diario. Yo no supe qué hacer. Dejé el traje un rato más en el perchero. La verdad, me entró un poco de morbo, e incluso un par de noches dejé prendida la computadora con el teclado a la mano y un procesador de palabras por si la entidad quería comunicarse. La realidad es que nunca más volvió a aparecer. Después de un mes, le regresé el traje a mi hermana y sé que mi hermana lo regaló luego, después de oír mi relato. La verdad, yo no quise volver a saber de ese traje, pero aún me ronda la pregunta: ¿qué quiso escribir a esta entidad? Y sobre todo, ¿aún se le aparecerá a la persona que heredó el traje? La siguiente historia es de un usuario que nos pidió permanecer en el anonimato. Muchas gracias por tu historia. Esto pasó aproximadamente hace 10 años. Un amigo y yo veníamos de fiesta. En ese tiempo no había estas aplicaciones de taxi, por lo cual tomamos uno en la calle. Primero pasó a dejar a mi amigo y después siguió a mi casa. El problema es que al ser una zona un poco fea de la Ciudad de México, la verdad, el taxista no quiso avanzar, así que me dejó sobre la avenida principal y yo caminé de ahí en adelante. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Yo estaba a 5 calles de mi casa, no era mucho y conocía la zona, además de que en ese momento la calle estaba totalmente desierta. Cabe destacar que dejé primero a mi amigo porque él sí venía pasado de copas. Yo no había tomado y la verdad estaba en mis 5 sentidos, todo estaba bien. Empecé a caminar por esas calles. Todo parecía en orden. Mi mamá me había dicho que nunca caminara solo por ahí. Los vecinos juraban que habían visto a la Llorona, nahuales, y todo porque cerca de ahí supuestamente vivía un brujo. Su casa de hecho estaba grafiteada, los vecinos le tenían mala fe. El tipo era raro, pero pues siempre había sido amable, un poco excéntrico en su forma de vestir, y afuera de su casa había colgados amuletos y algunas cosas, pero la verdad yo no lo peleé. Yo venía enfocado en mi celular, cuando de repente algo me hizo helar la sangre. Sentí algo que no puedo explicar, solo alcancé a voltear, ignoré un poco el celular y volteé. Era una sensación de miedo, de pesadez. No sabía qué es lo que estaba pasando. La verdad es que quise seguir caminando, no quise voltear, lo dejé todo. El problema es que al final de la calle no servía el alumbrado público, estaba totalmente oscuro, ya solo había unos focos de algunas casas que iluminaban la calle.
Seguía avanzando algo nervioso. Mi corazón estaba a todo lo que da. Entonces la vi. Unos 25, 30 metros, justo en la esquina. Había una mujer, pequeña, no de más de unos 50. Estaba de pie. De momento, pues se veía normal. Hasta pensé que era otra chica que estaba ebria. Estaba en la esquina, tal vez esperando a que se le bajara un poco la borrachera. Pero entonces me di cuenta de algo. La empecé a ver más detenidamente. Esa mujer iba totalmente vestida de negro. Estaba de perfil, no alcancé a ver su rostro. Además, una parte de su cabello le tapaba el mismo. Literalmente estaba parada, sin hacer ningún movimiento. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que después de darme cuenta no tenía pies. Es decir, estaba flotando en el suelo. Solo alcancé a verla unos segundos. Me di la vuelta y me eché a correr. No pude más. Di la vuelta por la calle de atrás, entré a mi casa y cerré con llave. Esa noche no pude dormir. Soñé varias veces a la mujer que me perseguía, que me seguía. Al día siguiente una noticia que escalofrió a todos. El supuesto brujo había muerto. Había muerto y en ese momento estaban sacando las cosas de su casa. Yo no pude más que acercarme con morbo a ver qué era lo que estaban sacando. Nada grave, televisiones, radios, un comedor, una sala, pero algo llamó mi atención. Entre las cosas que estaban sacando sus familiares había un cuadro. Un cuadro con una mujer vestida de negro. Era un cuadro antiguo, de estos aún hechos al óleo. Y la mujer que estaba de negro en ese cuadro era la mujer que yo había visto la noche anterior. Amigos, gracias por llegar a esta primera experiencia astral de terror. Espero hacer más. La verdad, en esta ocasión no quise hacerlas video porque quiero que oigan esto a oscuras, en la noche, en un momento en que puedan relajarse y sentir la historia al 100%. Yo soy Rich Osorno. Esto fue Bitácora de un Alquimista. Nos vemos la próxima semana.